La economía es en nuestro país siempre un tema central, lo es más ahora, en estos momentos que la negociación con el FMI es uno de los principales temas que enfrenta el gobierno, lo es también porque es una de las principales deudas que tiene el gobierno con los votantes, me refiero a mejorar la economía y el bolsillo de los argentinos. Así que queríamos hacernos un ratito para conversar un poco de economía y hoy tenemos verdaderamente un invitado de lujo, el economista Sergio Chousa. Además de economista es docente de la UBA, de la UNDAD, y seguramente muchos de quienes nos escuchan lo conocen, lo han visto seguramente en algún programa de televisión y seguramente les ayudó a entender un poquito mejor la economía. Sergio, ¿cómo estás? Juan Iguarino te saluda desde la Radio Pública de Bahía Blanca. Hola Juaní, buenos días para vos y para todo tu equipo. Buenos días, un gusto tenerte acá en el programa, Sergio. Y bueno, la primera pregunta que te quiero hacer tiene que ver con algo que surge en todos los años impares de la Argentina, los años que tenemos elecciones, y es el famoso temor a la devaluación. Viste que siempre aparece este fantasma. Lo hemos escuchado al ministro Guzmán negar la posibilidad de que haya un salto brusco en el tipo de cambio, pero a uno le puede quedar cierto temor, y digo yo pensando, ¿no?, en los niveles que tenemos altísimos de inflación en este año y que la devaluación del peso no lo ha acompañado a estos índices tan altos que decimos que hay de inflación. ¿Qué podemos esperar en ese sentido para después del 14 de noviembre? Sí, a ver, lo que pasa con el concepto de devaluación en Argentina está íntimamente ligado a la evolución del dólar oficial, ¿no? Después tenés otros segmentos de funcionamiento del mercado de cambios. Hoy tenés un mercado de cambios desdoblado, sí. Pero cuando hablamos de devaluación, propiamente dicho, hablamos del dólar oficial, Sí. Y ahí principalmente para evaluar la veracidad de una afirmación del ministro de Economía, del área económica del gobierno, sobre la posibilidad de sostenerlo, la negación de que sea necesaria una devaluación. Hay que mirar sobre todo si vos tenés las reservas suficientes como para poder sostenerlo, ¿no? Como para poder hacer frente justamente a presiones devaluatorias. Y a ver, este año, mal que mal, a pesar de que llegás un poco con la lengua afuera, un poco con el caballo cansado, por así decirlo, Sí. pero va a ser un año donde acumules dólares. Ajá. El saldo del comercio exterior va a rondar alrededor de 12.000 a 14.000 millones de dólares. Aún así, obviamente, sobre eso vas perdiendo, ¿no? Porque tenés parte de pago de deuda, Sí. tenés parte de la apuesta para contener los canales alternativos de dólar, que es una suerte de fuga financiera, si se quiere, y tenés algunos pagos de servicios, remisión de utilidades mucho más acotados, pero existe eso. Con lo cual, vas a llegar con un saldo menor, pero vas a cerrar un 2021 con acumulación positiva de dólares, de reservas en la economía. Con lo cual, siendo un segundo año consecutivo de aumento de las reservas y las reservas netas, a pesar de las altas exigencias que tenés en términos de pago de deuda, Sí. Me parece que están dadas las condiciones como para viabilizar la evolución del tipo de cambio oficial, del valor del dólar oficial, en función a los lineamientos de la política pública, ¿no? De lo que dictamina, de lo que defina el Ministerio de Economía, en este caso, en función a cuál es su criterio macro sobre el valor más conveniente. Cuando vos mirás los 2 años de administración, ¿no? Sí. Porque la verdad que también, ¿no?, hablar de que este año hubo una apreciación, sí, la hubo, el dólar en todos los segmentos aumentó menos que la inflación, pero lo más lógico es considerar los 2 años juntos, ¿no?, porque si no estamos viendo mitad de la película. Claro. Cuando vos analizás los 2 años en conjunto, la apreciación, o sea, el avance del dólar oficial con respecto a la inflación es muy reducido, estamos hablando de alrededor del 5% aproximadamente, que es algo que vos tranquilamente lo podés corregir con lo que en la jerga llamamos crawling peg, pero independientemente del nombre, con un mecanismo a partir del cual vos vayas corrigiendo todos los meses a una velocidad un poquito más elevada el movimiento del dólar oficial, a diferencia de lo que hiciste este año, que
lo corregiste de manera mucho más reducida. Entonces me parece que esa es la salida del laberinto, ¿no? La mejor forma de viabilizar el proceso hacia adelante de cara a 2022 es ir haciendo correcciones a un poquito más de velocidad, pero sin un salto discreto, ¿no? Sin un salto, claro. Lo cual propiamente llamaríamos en la economía argentina devaluación, sí, ¿no? Con esos típicos saltos bruscos del 30%, 40%. Eso, la verdad que la macroeconomía argentina no solamente que no lo necesita, sino también uno tiende a pensar que no lo soporta, ¿no? Sería claro, muy pernicioso para la economía argentina. Claro, porque vos hablaste de los casi 2 años de gestión del Frente de Todos, pero si nos vamos un poquito para atrás, ahí hubo bastante devaluación y todavía estamos sufriendo, ¿no? Esa pérdida de poder adquisitivo. Y otro de los problemas justamente que se han heredado de la anterior gestión y que se había empezado a resolver y luego tuvo un repunte en plena pandemia es justamente la cuestión de la inflación. Yo veo una apuesta muy fuerte del gobierno nacional con una política de control de precios, ¿no? Por parte del secretario Feletti. Y yo te quería consultar, ¿no? Porque hay como un sentido común un poco instalado que dice que no es normal tener que controlar precios. Después uno puede preguntarse, ¿no?, qué es normal. Pero mi pregunta concretamente es si esto tiene que ser una política constante o si va a ser una medida de shock o debe ser una medida de shock que dé tiempo, por un lado, a frenar la inercia inflacionaria para poder corregir algún problema de fondo. ¿Y cuál sería ese problema de fondo que genera la inflación? En base a lo que dijo el secretario de Comercio, yo coincido en esa evaluación desde el punto de vista de mi cosmovisión sobre la economía. Me parece que es sano que en un país con una macro tan convulsionada, con difusas referencias en materia de precios, producto de nuestra cultura inflacionaria, ¿no? De haber convivido con inflación tanto tiempo en la historia. Es sano que hayan acuerdos, con lo cual lo que hoy es un poco más compulsivo, lo que hoy es un poco más impuesto, si se quiere, por parte del gobierno, del Estado, en un futuro tranquilamente puede mutar en un acuerdo, ¿no? Para dar previsibilidad. Como sin ir más lejos, es precios cuidados convencional, ¿no? Claro. Es básicamente una forma de tratar de regenerar esas referencias de precio de modo tal de que los empresarios, las empresarias se puedan comprometer a dar previsibilidad sobre cuál es la trayectoria de algunos productos que son referencia y de ese modo que se recompongan, ¿no? Se recreen un poco las fibras de los precios relativos de la economía, ¿no? Que es algo que en entornos de inflación moderada alta se va rompiendo un poco. Entonces me parece que estamos en un periodo puente que va a tomar un tiempo, seguramente va a tomar algunos meses, hasta fin de año posiblemente, hasta recuperar esas referencias y apaciguar un poco la dinámica, ¿no? Parar un poquito la pelota, desencillar hasta que aclare, ¿no? Por así decirlo. Sí. Y a partir de ahí sí emprender una segunda etapa más de negociación, más de acuerdos. Me parece que es la etapa más virtuosa. Ahora bien, lo que no se podía tolerar, y por eso en lo personal estoy obviamente de acuerdo con la medida, es la dinámica insostenible de los aumentos que se venían generando en los meses, en el mes previo, ¿no? Donde no tenía ningún tipo de justificación la dinámica de precios que se venía gestando, ¿no? Porque con el contexto macro que veníamos mencionando, ¿no? Un dólar que se mueve por debajo de la inflación, una puja distributiva muy moderada, también muy ordenada, costo de financiamiento también reducido en relación a otros años. Vos mencionaste los años incluso previos a 2019, y la verdad que viste ver aumentos de lista de precios de 5%, 10%, 15% en productos básicos. No podía responder a otra cosa que un proceso de recomposición de márgenes muy atolondrado, ¿no? muy desordenado, y bueno, eso es lo que hay que evitar, y me parece que en ese sentido es oportuna la medida, obviamente con esta
aclaración que hicimos de que después, de a poco, gradualmente, va a tener que ir migrando a algo un poco más acordado, donde cada uno de los productos tenga aumentos conforme vaya evolucionando la inflación general y obviamente siempre cuidando que ningún productor vaya a pérdida y ningún comercio tampoco tenga que poner productos a pérdida, obvio. Bien, bueno, una situación similar a lo que fue 2013-2014, donde Moreno en su momento, cuando era secretario de Comercio Interior, había empezado con los precios congelados y luego en la gestión de Kicillof y Costa como secretario de Comercio Interior se pasó al modelo de precios cuidados que muchas veces no se informaba bien, pero era, como bien vos decís, un acuerdo de precios donde los mismos productores también justamente acordaban los precios y se analizaban las estructuras de costo, y ese fue un programa que fue bastante exitoso porque durante 2014, 2015 se fue reduciendo mes a mes el porcentaje de inflación. Sí, la verdad que sí, básicamente porque te ayuda de nuevo, ¿no?, a regenerar referencias, que es lo que se pierde en entornos de inflación moderada, alta y sobre todo tan persistente, ¿no? Porque llevamos más de una década con niveles de inflación que aparte siempre se te van estacionando un poquito más alto, un nivel más alto. Claro. Entre 2012 y 2015, o 2010, 2015, tuviste una inflación entre el 20 y 25% promedio, sí. Y después ya se te empezó a estabilizar más alto, ¿no? Claro. Primero tocó 40 en 2016, después bajó un poquito en 2017, pero después los siguientes 2 años ya estuvo en el orden del 50% y ahora lo mismo, ¿no? Entonces es una dinámica que es compleja. Y después también entender que esto no es incompatible a una herramental mucho más amplia, ¿no? Porque muchas veces lo que se objeta es, bueno, la política de controles, de administración, no es un programa antiinflacionario propiamente dicho. Y bueno, y la verdad que no, el programa es un todo, ¿no? El programa también es ordenar la macroeconomía, lo que pasa es que tiene diferentes tiempos eso. Bueno, no vas a converger a una situación fiscal ordenada, con holgura, con una abundancia plena de dólares, con un financiamiento del sector público, del sector privado mucho más sano también, mucho más armonioso. No vas a converger de un día para el otro en ese escenario, con lo cual la disyuntiva al final del día no deja de ser otra que si en el medio, en el interín, te quedás de brazos cruzados o tratás de oficiar, de impulsar acciones como para, bueno, medianamente en el mientras tanto tratar de aliviar un poquito la situación, descomprimir tensiones y, bueno, que no se vean tan afectados los bolsillos, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que está es esto, ¿no? Siempre de fondo hay una transferencia de recursos importante desde las y los trabajadores hacia ciertos sectores, sobre todo productores con alguna capacidad de fijación de precios, ¿no? Bien. Y nos quedan los últimos minutitos, Sergio, así que aprovecho de hacerte una pregunta por ahí de índole más política, pero relacionada siempre con la economía. Tiene que ver con este fenómeno libertario en el que tanto hacen hincapié muchos medios, especialmente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se lo presenta como algo nuevo. En un inicio los libertarios, por así decirle, eran muy críticos del macrismo, de la gestión económica de Macri, y ahora, después de idas y vueltas, parece ser que Milei y Macri han tenido cierto entendimiento. Mi pregunta es, en términos estrictamente económicos, ¿piensan o proponen algo distinto los libertarios como Spert o Milei de lo que ha hecho Mauricio Macri durante su gestión? Bueno, a ver, parece que tienen una mirada un poco más revulsiva, ¿no? Un poco más extremista en algunas premisas. Yo no sé si con tantas diferencias de fondo, pero sí seguramente con expresiones un poco más recalcitrantes, ¿no? Un poco más extremas, justamente, producto de tal vez la distancia con posiciones efectivas de lugares de responsabilidad, ¿no? Eso que... Sí, como el teorema de Baldini, de alguna manera. Exactamente. Digamos, esa lejanía con tener que administrar las riendas del Estado, o incluso tener responsabilidades legislativas, donde vos sabés que cuando conformás cuerpos legislativos podés tener todas las ideas
transformadoras y revolucionarias en un sentido positivo, pero si no lográs consenso, si no construís una masa crítica a partir de la cual llegues a un punto medio, no va a avanzar ninguna iniciativa. Bueno, digamos, el hecho de por ahí tener, entre comillas, la impunidad, ¿no? De poder criticar todo desde la tribuna, te permite eso, ¿no? También el apelativo a algunas soluciones mágicas, ¿no? Que también es algo muy propio de estas ideas. Sí. Todo se soluciona con alguna estrategia, con alguna aplicación de una herramienta, que bueno, obviamente en la economía real todo es más dinámico, está todo mucho más entrelazado, hay variables que también están influidas por aspectos políticos y sociales, ¿no? Lo más fácil de ver es con el apelativo a las soluciones vinculadas al peso del sector público, ¿no? Donde siempre la solución que plantean es un recorte brutal. Ahora volvió José Luis Espert, el candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires, a decir, bueno, le sobra al Estado 1 millón de militantes que metieron Néstor y Cristina, también con un poco, ¿no?, de cierta mirada rayana al fascismo, ¿no? Porque también, digo, los estatales, y sí, algunos deben tener una identificación con el kirchnerismo, otros deben tener una identificación con el macrismo. Tal vez hay estatales que abrevan por la mirada de Espert. Simplificar en que todos los estatales son de un color político, ¿no? Es algo, la verdad, muy simplista, ¿no? Un poco macartista, ¿no? Pero bueno, ¿no? Digo, me parece que la gran distinción que tienen es esa. Yo creo que en un programa de gobierno efectivo, pues no terminarían haciendo mucho de lo que intentó implementar Mauricio Macri, y también se cruzarían con las mismas restricciones que tuvo Mauricio Macri a la hora de gobernar, que es que, por ejemplo, él en su política en el Ministerio de Desarrollo Social tuvo, efectivamente, desde el objetivo, tuvo que incrementar la cantidad de planes sociales. Claro. ¿Y por qué tuvo que incrementar y subir a 1 millón? Pasó de 200.000 en 2015 a 1 millón en 2019, y bueno, porque tenía estallada la situación social por el modelo de recorte, ¿no? De ajuste permanente que terminó implementando. Entonces, a la gente, de alguna forma, si no se muere de hambre, de alguna forma la tenés que asistir desde el Estado, y obviamente nadie puede pensar que eso es un modelo virtuoso. Entonces, fíjate qué paradójico, a pesar de la aplicación de esas premisas, después lo que terminaron haciendo es incrementar el peso del Estado, y de la manera menos virtuosa posible, no a partir de la generación de empleo y de producción, sino incrementando brutalmente el número de planes. Me parece que en lo concreto, si les tocara gobernar, terminarían recayendo en una situación muy similar. Coincido plenamente, Sergio. Agradecerte por esta comunicación, la verdad que ha sido muy grato, y nos viene bien siempre poder hablar con un economista y poder hacerle todas las preguntas y las dudas que tenemos. Así que te agradezco nuevamente de corazón por esta comunicación. No, a vos y a disposición. Muchísimas gracias. Un abrazo.